¿Estamos? Bueno, damos ahora inicio a la última parte de la jornada del día de hoy con el conversatorio Conceptos y Perspectivas Teóricas, cómo pensar las relaciones británico-latinoamericanas, con Matthew Brown de la Universidad de Bristol y Roy Ora de CONICET, Universidad de San Andrés y la Universidad Nacional de Quilmes. Antes de comenzar, voy a presentarlos y después ya les cedo la palabra para el día de hoy. Matthew Brown es doctor en Historia por la Universidad de Londres, es profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Bristol, Inglaterra, donde también ejerce el cargo de jefe de Departamento de Estudios Hispanos, Rusos y Latinoamericanos y director del Comité Universitario de Ética de la Investigación. Desde su tesis de doctorado sobre los mercenarios británicos e irlandeses en la independencia de Colombia, Venezuela y Ecuador, hasta sus intereses en los deportes y juegos contemporáneos, su investigación siempre se ha centrado en las relaciones, encuentros, conexiones, ya sean culturales, comerciales, económicas o políticas, entre Gran Bretaña y América. Es autor de Mercenarios, Voluntarios, Legionarios en la Independencia de Colombia, El Santuario, Historia Global de una Batalla, From Frontiers to Football, An Alternative History of Latin America since the 1900s, y Los Deportes en América del Sur, una historia que saldrá en el 2025, me enteré leyendo la versión en castellano, así que bueno. Y en el 2023 había salido en su versión en inglés. Su último libro, coescrito con Pablo Ariel Charadowski, es Nadando contra las corrientes, Lillian Harrison y los cruces a nado en la década de 1900. Roy Ora es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, es investigador principal del CONICET, y profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes y profesor principal de cátedra en la Universidad de San Andrés. Ha sido presidente de la Asociación Argentina de Investigadores. Ha escrito sobre diversos temas de la historia social, política y económica argentina en los siglos XIX y XX. Es autor, entre otros libros, de Landowners of the Argentine Pampas, Social and Political History, con su versión en castellano, Los estancieros contra el Estado, Historia económica de la Argentina en el siglo XIX, Historia del turf argentino, Una familia de la élite argentina, Los Sevillosas, y Cómo pensaron el campo los argentinos. Su último libro es, junto con Pablo Garjunov, La moneda en el aire, conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros acontecimientos. Bien, les cedo la palabra. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, quiero comenzar agradeciendo a las organizadoras por la invitación a participar de esta mesa. Mesa en la que el que sabe es Matthew, que está aquí a mi lado. Yo voy a hacer un poco de telonero, de partener, porque Matthew escribió mucho y tiene dos trabajos que fueron significativos en términos de la organización de la discusión sobre el lugar de América Latina en relación con Gran Bretaña y el lugar de América Latina en la discusión sobre la historia global, que me parece vamos a ir recorriendo un poco en el curso de nuestra conversación. Y Matthew además es un historiador que ha cubierto un periodo muy amplio, desde los tiempos de Bolívar, sobre sus trabajos sobre los años de la Gran Colombia, hasta su trabajo más reciente, muy lindo, muy recomendable, que afortunadamente va a salir muy pronto en castellano, sobre la historia del deporte en América del Sur. Gran trabajo, lo aprecio mucho. Bueno, pero hoy nos toca enfocar la conversación en las relaciones entre América Latina y Gran Bretaña. Es un tema que quizás ya no está tan de moda, aunque siga habiendo contribuciones, pero cuya importancia debería ser obvia para esta audiencia. Estamos, algunos, yo no tanto, pero muchos acá muy invertidos en esto, pero por buenas razones, ¿no? Gran Bretaña, principal socio comercial tanto del Imperio del Brasil como de las repúblicas de América Latina del siglo XIX, actor central del sistema internacional de estados en el siglo XIX y hasta seguramente por lo menos los años de la Guerra Mundial, principal fuente de inversión extranjera en América Latina hasta la Gran Depresión, una gran potencia naval, una fuerte influencia política, una potencia cultural también. Por todos esos motivos vale la pena analizarlo. Entonces lo que yo pensaba era
charlamos un poco con Matthew, está un poco armado, ¿no? Vamos a decir la verdad. Tenemos un guión. Queremos mirar como dos momentos. El primero es el momento en el que hay dos perspectivas sobre la mesa en la discusión sobre, bueno, cómo son esas relaciones. Se corresponde con lo que al norte del Ecuador se llama la historia, digamos así, la historiografía del imperio informal. Ese es como lo que más les interesó a los que están en el norte, en Europa, ¿no es cierto? Y ahí es una historia que arranca con un trabajo muy conocido. Matthew lo conoce mejor que yo porque él escribió sobre estos temas. Es un trabajo de Gallagher y Robinson del año 53, el imperialismo del libre cambio. Y después hubo muchas contribuciones que fueron alimentando esa discusión. Una muy importante de Caney Hopkins y más recientemente una de John Darwin también, ¿no es cierto? Me parece que son los trabajos fundamentales. Y haciendo mis deberes para esta charla, miré, bueno, qué cosas nuevas hay y sigue habiendo trabajos que se publican, entre ellos un último de Bernard Attard que se llama Informal Empire, de hace un par de años, que salió en el Modern Intellectual History. Bueno, eso por un lado, esa es parte de la literatura que viene del norte. Y después está de nuestro lado la literatura que se plantea sobre todo el problema de la relación entre Gran Bretaña y América Latina, mirando la cuestión, para decirlo muy rápido, con una perspectiva dependentista, ¿no? Esa es la otra gran literatura, ¿sí? Y yo creo que esas dos son las literaturas que estuvieron en el centro de la discusión. Supongo que Matthew estará de acuerdo, ¿no? Y que me parece que son literaturas que trabajaron en paralelo y con poco diálogo entre sí. Poco diálogo, las preguntas en parte son parecidas, en parte no son las mismas, ¿sí? Pero ambas se preguntan por cuestiones vinculadas a la autonomía de la autonomía política de los estados latinoamericanos, se preguntan por las ideas de los grupos dominantes, se hacen preguntas sobre las consecuencias, y en la literatura dependentista son consecuencias mayormente negativas, del tipo de inserción de América Latina en el capitalismo globalizado. ¿Sí? Y me gustaría enfatizar esto, y supongo que Matthew está de acuerdo, pues lo leí, creo que tomo sus ideas. La discusión sobre imperio informal fue una discusión que tuvo muy poco impacto en América Latina. ¿Sí? No se la conoce demasiado. Yo, de hecho, la conocí cuando fui a estudiar a Inglaterra. Hasta ese momento, los nombres me resultaban completamente, no digo que desconocidos, pero no entraban en ningún sistema. Ni sus promotores, ni sus críticos de la idea de imperio informal, Platt, por ejemplo, un historiador importante, Eduardo lo conoce también, son autores muy citados, ¿no? Y creo que esto es una pena porque es una literatura que tiene cosas para decir. Pero, como decía, es realmente ha sido poco visitada por los latinoamericanistas. Me parece que el principal indicador de eso es el hecho de que quizás el trabajo más comprensivo, más interesante, por su capacidad para integrar una perspectiva, que es un trabajo de Rory Miller que salió en 1993, se llama Britain and Latin America in the 19th and 20th Centuries, no se tradujo. Es un libro muy bueno. Yo hice una reseña hace muchos años, un gran libro. Pasó por abajo del radar. ¿Sí? Y entonces mi pregunta para Matthew es, ¿por qué no tuvo eco esa literatura? Yo diría, para empezar la conversación, me parece que es una literatura muy anglocéntrica, la literatura sobre el imperio informal. ¿Sí? Que si bien ponía en algunos aspectos a América Latina en el radar, la ponía en un lugar muy periférico, muy marginal, porque estaba sobre todo preocupado por tratar de entender cuál había sido la lógica imperial, ¿sí? No por su impacto específico en América Latina. ¿Sí? Y eso es lo que me parece, explica por qué un libro que es un manual en muchos aspectos, ¿no es cierto?, que podría haber ingresado en muchas bibliografías universitarias, como el de Rory Miller, pasó prácticamente desapercibido. ¿Qué pensás? No, tienes toda la razón. Muy buenas tardes.
Gracias por la invitación. Excelente la introducción. Son 17 años desde que escribí este libro. Nunca lo he leído hasta ahora, la primera página, pero mientras yo estaba hablando me di cuenta que tal vez había escrito algo que vale la pena en la primera página. Y es verdad. Lo voy a leer a la mitad de la primera página, justificando por qué otro libro sobre el imperio formal en América Latina. Lo voy a leer en inglés. When the Argentine footballer turned celebrity radical, Diego Maradona, protested in 2005 about the free trade area of the Americas, calling it an affront to Argentine dignity and resenting that George W. Bush came to Buenos Aires to, this must be my translation, treat us like his subjects because we're not his subjects nor anyone's subjects. He hit the nail on the head about the cultural underpinnings of informal empire. Bueno, la cita, ¿no? Entonces creo que lo que pasó con el libro de Rory y toda la historiografía desde Gallagher Robinson en los 50, y que no ponía sobre la mesa la cultura o la experiencia vivida latinoamericana durante ese proceso de auge y declive de la influencia británica. Era una historiografía de political economy, más bien intentando entender por qué seguía y luego entender los problemas que estaba teniendo el imperialismo británico en el siglo XX, mirando hacia atrás. Entonces, pero claro, es un problema estructural, como un libro como el de Rory no se tradujo. Eso no tiene que ver con la temática, sino que no se traducen los libros, es muy caro, ahora es muy fácil por Google Translate, etc. Pero en esa época era básicamente imposible. Este libro tampoco se tradujo, pero en este libro lo que intentamos hacer era introducir el tema de la cultura en los debates alrededor de la influencia británica o el imperialismo británico o los encuentros británicos o como lo queremos llamar. Entonces, básicamente, para contestar tu pregunta, ¿por qué no tuvo eco esa historiografía trascendental en la literatura en inglés? Es por la falta de puentes académicos, falta de diálogo, falta de revistas en que todos trabajaban juntos para compartir cuestiones de interés, creo yo, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora, lo que somos ahora en este espacio, es la demostración que esos espacios ahora sí pueden existir, porque es este evento, pero ustedes han creado un espacio digital durante los últimos años que ha nutrido esos debates, bueno, ha creado un espacio para esos debates. No sé si estamos de acuerdo en algo por ahora, pero eso es el proceso en que estamos, ¿no? ¿Te parece? Bueno, seguramente después tenemos que decir algo sobre la política de traducción, ¿no? Vos lo mencionaste, pero creo que algunas cosas están cambiando en ese plano. Quiero girar la atención hacia la otra literatura, la latinoamericana. Esta es la que miraba desde arriba, preguntándose, bueno, ¿qué fue el imperio? ¿Qué le pasó? Después está la otra literatura, la dependentista, la gran creación latinoamericana, ¿no? Algunos dicen, la teoría de la dependencia fue la principal contribución latinoamericana al pensamiento social, ¿sí? Incluso Tulio Alperín, un autor por el cual muchos de nosotros tenemos mucho aprecio, excesivo quizás en algunos, consideraba a Raúl Prebisch el intelectual más importante del siglo XX en América Latina. No obstante por la calidad de las cosas que había escrito, no escribió tanto, sino porque había repensado el lugar de América Latina en el mundo y había sido un intelectual del siglo XX en el sentido de que, además de opinar, había construido instituciones que aspiraron a redefinir ese lugar, y me estoy refiriendo en particular a la CEPAL, ¿no? Bueno, y la CEPAL fue parte de esa historia de decir, bueno, el pensamiento dependentista, yo estoy acá como juntando muchas cosas distintas, porque primero fue CEPAL, después vino
un dependentismo más informado por las perspectivas marxistas. Antes había habido un nacionalismo que había sido un actor importante de esa, digamos, había creado un humus favorable para esa divulgación. Bueno, ahí me parece hay otra manera de pensar la relación entre América Latina y Gran Bretaña. Y un poco el argumento de fondo, creo que todos lo conocemos, es que el siglo XIX, quizás antes, quizás después, posteriormente ese argumento se aplica, pero sobre todo el siglo XIX, el momento en el cual América Latina se vuelve independiente y se constituyen repúblicas que tienen formalmente soberanía, estados semicoloniales, le llamaría Lenin, así le decía, ¿no? Pero eran repúblicas independientes. A esas repúblicas le tocó entrar al Gran Teatro de la Historia en un momento en el que había economías más maduras, y eso definió su lugar en ese escenario, fundamentalmente como economías periféricas de los grandes centros del proceso de acumulación capitalista, ¿no es cierto? Entonces aparece ahí una idea que con distintas modulaciones está muy presente, la idea de una suerte como de estatus colonial. Douglas Perrin, de hecho, en su libro lo llama momento de establecimiento de un pacto neocolonial, ¿no? Que se demora, que recién cobra forma madura hacia el final del siglo XIX, pero que marca mucho la relación entre los países de América Latina y Gran Bretaña, principal motor económico de ese nuevo mundo industrial, capitalista, financiero que tiene lugar en Europa, ¿no? Y entonces ahí hay una literatura que enfatiza sobre todo que este estatus colonial fue a su vez reforzado en otras dimensiones, ¿no? Presiones diplomáticas, la diplomacia de las cañoneras, ¿no? Bloqueos, pues así. Y también acá introduce como fuerza, y un poco eso está en la literatura, me parece que viene del norte también de otra manera, corrupción o seducción de las élites dirigentes. Es un tema que está en esa literatura, y creo yo en las versiones más sofisticadas, la idea de que se construyeron o cobraron forma estructuras sociales que eran muy favorables al crecimiento exportador, que le dieron peso, que le dieron gravitación a aquellos actores que estaban en mejores condiciones de aprovechar ese nuevo escenario dominado por el crecimiento, lo que a veces algunos autores llaman el crecimiento hacia afuera, ¿no es cierto? Y entonces, de ese modo se reforzó de este lado del Atlántico, de este lado del Ecuador también, se reforzaron un conjunto de actores, cobraron forma un conjunto de actores de un mundo que iba a estar dominado por Gran Bretaña. No sé si tenés una opinión sobre esa literatura, si te gusta, si no te gusta. No me gusta, y ¿Qué pensás de eso? creo que tiene mucha razón. Lo que no estoy seguro, y por eso te pregunto a ti, que has escrito una historia económica de la Argentina en el siglo XIX, ¿cuántas páginas dedicas en este libro a lo británico, o sea, la inversión británica, al capital británico? Es un libro de 300 páginas, son 200 páginas dedicados a los británicos y todos los males que hicieron a la sociedad, o son 2 o 3. Bueno, no son demasiadas. Tendría que pensarlo, pero no está en el centro de mi preocupación, ¿no? Porque el peso era bastante, el peso del capital británico o presión política británica era bajo. Sí, yo creo que en esta compilación hay un muy lindo artículo de Alan Knight, muy bueno. Alan Knight es un historiador muy potente, es muy bueno en muchos aspectos, es muy buen historiador. Es un historiador que además combina dos cosas que no son tan frecuentes entre nosotros, entre la comunidad de historiadores, sobre todo los del Atlántico Norte, que la primera me estoy refiriendo, que lea a los historiadores latinoamericanos, que está familiarizado con la literatura que se produce en América Latina.
Entonces yo creo que eso es una ventaja importante al momento de alcanzar explicaciones más complejas, ¿no? Y también es un historiador interesante, y en esto sí es más raro, por el hecho de que aspira a desafiar la división internacional del trabajo que durante mucho tiempo estuvo, y sigue, creo, en algún medida sigue estando, ahora probablemente hablemos un poco de eso, estando presente en nuestro mundo cultural, que es, para decirlo muy rápido, es, en el norte se producen los conceptos, en el sur los aplicamos, ¿no? Cuando uno va al norte, contame el cuento que se corresponde con el concepto de X, de colonialismo, de clase, de Estado, de nación. No hay mucha producción periférica o latinoamericana de esos conceptos, por eso la idea de dependencia tiene su potencia, ¿no? Y él me parece, es un autor, perdón que me extienda un poco en esto, es un autor que, siendo un autor digamos, formado en las tradiciones intelectuales de Gran Bretaña y de la historiografía esta económico-social, siempre quiso poner a América Latina mucho más en el centro de la discusión de los temas importantes. Entonces, si escribe un artículo, pongamos, sobre la Revolución Mexicana, va a ser un artículo que no solo cuente la historia de la Revolución Mexicana, sino que se haga preguntas sobre el concepto de revolución en relación con, por ejemplo, la Revolución Francesa o la Revolución Rusa. O si hace un artículo sobre el campesinado, se va a hacer preguntas sobre el concepto de campesinado y qué tiene que decir un historiador latinoamericanista al que considera epistemológicamente en el mismo ring que el resto para opinar sobre esos temas. Yo creo que es un fenómeno extraño, yo pienso muy valioso y por tanto digno de mención. Pero bueno, volviendo al caso de Argentina. Él tiene ese artículo donde una de las cosas que se pregunta es, bueno, ¿quién se benefició de esa relación? Y yo creo que ahí hay una punta interesante para pensar el problema de esa historiografía, ¿no? De los límites de esa historiografía. Porque, bueno, una de las cosas que aprendimos los historiadores de la periferia es que cuando ponemos un enfoque demasiado anglocéntrico hay muchas cosas que se pierden. Por ejemplo, en el caso de la relación económica y política, una de las cosas que rápidamente salta a la luz es el hecho de que Gran Bretaña fue muy importante como destino de inversión, pero no tanto como destino de las exportaciones argentinas. Durante, por ejemplo, el momento en el cual se construyó el Estado, se armó la economía capitalista, y eso lo muestra Illa Sábato y lo muestra también Samuel Amaral, el grueso de las exportaciones argentinas iba al continente. Ahí Gran Bretaña no tenía demasiado peso, ¿cierto? Entonces yo creo que la literatura que subraya tanto el peso de Gran Bretaña, por ejemplo, al punto tal de que Abelardo Ramos, voy a mencionar un autor de otra tradición, dice, este es el sexto dominio, ¿no es cierto? Es una colonia blanca. Me parece que no nos ayuda a entender el problema, ¿no? Porque la Argentina tiene, entre otras, tiene un lugar en la economía global mucho más, que no se puede reducir a su vínculo económico con Gran Bretaña, y me parece también porque a veces subestimamos el nacionalismo de las élites argentinas, entre muchos otros temas, ¿no? El nacionalismo de las élites argentinas, de los grupos dirigentes argentinos que en el siglo XIX, contra lo que pensaron muchos nacionalistas, verdaderamente estaban preocupados por construir un Estado. Entonces esas ideas que vienen, por ejemplo, de la idea de imperio informal, o de más atrás, ¿no es cierto?, de élites colaboradoras, me parece que no son demasiado potentes como para entender qué tipo de cosas están tratando de hacer los grupos dominantes. Y es más, diría, si sacamos el foco de las élites, que es uno de los miradores privilegiados de esta literatura, yo creo que ahí, bueno, y volviendo a la pregunta de que se hace Alan Knight en ese trabajo,
quién se beneficia de esa relación, yo creo que ahí llegamos a una visión muy distinta. Me voy a permitir perdón, ¿no? Una herejía. Voy a traer a la conversación a un autor que en general se trae para otras cosas, que es Ernesto Laclau, conocido por una trayectoria que fue en direcciones muy distintas, muy influyente en otros aspectos, pero que en el año, cuando era muy joven, escribió un artículo sobre la renta diferencial. Y una de las cosas que mostró Ernesto Laclau, o uno de los argumentos que trajo, es que si existe eso que se llama renta diferencial a escala internacional, lo que sucede es que, no digo que la Argentina está explotando a Gran Bretaña, pero más o menos está vendiendo cosas que, por razones que tienen que ver con la calidad de sus recursos naturales, ¿no es cierto? Pero está vendiendo productos a un precio mayor que el de su costo de producción. ¿Sí? Entonces, si hay una transferencia de valor, siguiendo el argumento de Laclau, no es del sur hacia el norte, sino del norte hacia el sur. Este creo que es como un torpedo bajo la línea de flotación de la teoría de las perspectivas dependentistas, ¿no es cierto? Y yo creo que algo de razón debe tener Laclau, porque cuando uno mira el Estado argentino, fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, bueno, era un Estado grande y caro. Por ejemplo, su gasto militar per cápita era más alto que el gasto militar británico. Gastaba más per cápita que el Estado británico. En la Armada. Estoy hablando de la Armada. El Ejército no sé. Pero precisamente la flota británica no era pequeña ni era insignificante en ese Estado que era una talasocracia, ¿no? Y tenía políticas públicas muy ambiciosas. Algunas las conocemos, educación, ¿no es cierto? Y en esos años se armó una sociedad compleja en Argentina. Y si le creemos, hace poquito salió hace unos años, una linda historia de América Latina de Luis Bértola, el uruguayo, y José Antonio Campo, el colombiano, donde dicen, bueno, miran los salarios de distintos países de América Latina en la década del 20 y los comparan con los europeos, y una de las cosas que muestran, bueno, que los salarios argentinos son, por supuesto, más altos que los del continente, salarios de los trabajadores, ¿no? Y están casi, si no en el mismo nivel que los salarios británicos. En un momento que Inglaterra, a Gran Bretaña no le está yendo bien, la década del 20 no es buena en Gran Bretaña, pero bueno, hubo mucho catch-up en esas décadas, de este lado, ¿no? Entonces, pese a las dudas por ejemplo, muy lindo libro de Víctor Bulmer Thomas, una historia económica de América Latina muy linda de Bulmer Thomas, que dice, bueno, no le fue tan bien a América Latina en ese periodo, fue el mejor momento, pero estuvo por debajo de lo que podría haber estado. Pese a las dudas de muchos de mis colegas que hacen historia social y del trabajo del mundo de los trabajadores, yo creo que a los trabajadores argentinos no les fue tan mal en ese largo ciclo de crecimiento. Y creo que el principal indicador de eso es la migración. ¿Sí? Lo que el otro día el presidente Milei llamaba votar con los pies, ¿no es cierto? Esperando que los malvinenses voten con los pies. Bueno, ahora lo vemos como algo muy lejano, pero durante mucho tiempo hubo un flujo migratorio muy potente hacia Argentina, no de las Islas Británicas, por supuesto que tenía otra dirección, pero lo suficientemente potente como para hacer de la Argentina el país que más inmigrantes recibió, ¿no? Entonces algo dice eso sobre la pregunta que nos plantea Alan Knight, ¿no? Que es, bueno, ¿quién se benefició? Yo soy en ese aspecto, y sin negar que en un mundo donde los mercados financieros están integrados y hay muchas cosas que unen a estas economías de las periferias, que crecen sobre todo gracias a la explotación de los recursos naturales, que de golpe pueden recibir un latigazo como consecuencia de interrupción de los flujos de capital y demás, pasó, por supuesto. Me parece que no fue una historia tan mala, ¿no? Y una última cosa, antes de dejarlo a Matthew. Yo creo que mucha de esa literatura sobre, tanto la latinoamericana como la de Imperio Informal,
mira mucho el nacionalismo de las élites, ¿no? Y cuando uno se hace la pregunta sobre, bueno, digamos, mira mucho el comportamiento de las élites, el tipo de intereses que vinculan a las élites latinoamericanas con los intereses de las élites europeas. Keynes Hopkins, por ejemplo, le presta mucha atención a esto. Me parece que no terminan de ver con claridad el hecho de que ese fue un momento donde esas élites realmente tenían una visión de lo que tenían que hacer muy informada por lo que quizás en la época ya era un nacionalismo muy potente, ¿no? Y me parece que entonces tienden a exagerar otras formas de nacionalismo que después las traen a colación para el momento posterior, ¿no? Al momento posterior, el momento en el que aparecen figuras como Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche, ¿no es cierto?, para dar cuenta de la declinación de esa vinculación, ¿sí? Y a mí me parece que eso es un poco exagerado, tanto el hecho de que se le preste poca atención en el periodo anterior, como la idea del ascenso del nacionalismo en las décadas del 30, ¿no? Una anécdota, me la cuento porque me parece divertida. Son dos anécdotas. Perón pensaba que el nacionalismo era piantavotos, que no había un fuerte arraigo popular del tipo de nacionalismo que tanto el nacionalismo de izquierda como el que miraba, el de más de derecha, proponía como tema central en la vida política, digamos así, como eje en torno al cual articular una propuesta política, ¿sí? Y está en la famosa conocida, la anécdota de la manera en que Jauretche se presenta ante Perón. Lo cuenta Félix Luna en el 45. Jauretche va y dice, a Perón lo manejo yo, le dice a sus amigos de Forja, antes de conocerlo, ¿no? O después del primer encuentro. Este es el tipo que necesitamos, pues nosotros vamos a mover los hilos y va a ser nuestro títere. Bueno, ¿cómo terminó Jauretche al lado de Perón? Lo puso de empleado público, le dio un papel en el directorio de un banco, ¿no? Me parece que esa agenda no era tan popular, ¿sí? Y para mí la anécdota que lo resume de alguna manera es el hecho de que, y lo cuenta esto el embajador británico, David Kelly, tiene embajador británico en el año 45 en Buenos Aires, y unas memorias, se llama The Ruling Few, y cuenta su experiencia del 17 de octubre. Por ahí alguno la conoce. 17 de octubre, mucho ruido en la calle en Buenos Aires, este señor no sabe qué hacer, se sube al auto de la embajada, de la hermosa, supongo que vivía en la embajada de la calle Agote, se sube al auto y va hasta la casa de gobierno. Y va en el auto oficial, con la banderita británica. ¿Y cómo le va cuando llega a la Plaza de Mayo? Se tiene que abrir camino entre la multitud. Y lo que él cuenta, y yo creo que tiene razón, es, lo tratan bárbaro. Es decir, le dicen, el problema de la gente que estaba protestando el 17 de octubre es con Breiden, no es con la corona británica. Lo ven como, no sé si como un aliado, pero esa gente que estaba en la plaza, o cerca de la plaza, no veía que Gran Bretaña era un problema, ¿sí? Recibió, dice en la memoria, un saludo amistoso de la multitud, ¿sí? Que gritaba a favor de Perón en contra de Breiden. Por ahí lo exagera un poco, pero lo cierto es que el tipo fue a la Casa Rosada, en el auto oficial, con la bandera británica. Bueno, para mí eso dice algo sobre las limitaciones de la perspectiva independentista. Tanto por el lado de lo que eso le dio, y estoy enfocándome en Argentina, que es el país donde el vínculo fue más estrecho también, ¿no? Potente, como por el lado de la significación popular de un mundo en el cual, incluso en un momento ya de más declinación, de menos potencia británica, donde apareció la Corporación de Transporte, todas esas cosas que sabemos que no son lindas, el Pacto Roca-Roosevelt, todo eso, era una relación que, bueno, no sé si era popular, pero al menos no era tan impopular como habitualmente se nos sugiere. Esa es mi visión. Sí, entonces lo que voy a intentar hacer es añadir por encima de esa
demolición de la dependencia y el papel importante de los británicos no sé, en la política, en la economía argentina, es devolvernos a cuando se incorporó la cultura dentro de esas definiciones del imperio informal a un lado del mundo y cuando se incorporó la perspectiva cultural a la literatura de dependencia, que podríamos llamar el pensamiento decolonial de ahora, ¿no? Que es básicamente dependencia más cultura, es decolonialismo, diría yo. Y lo que tenemos entonces es, ahora que tenemos los estudios culturales de la presencia y el legado británico en América Latina, tenemos una visión mucho más matizada del balance sheet approach to empire, que es básicamente la pregunta de Alan Knight, ¿quién beneficia? Porque los valores son todos económicos. Ahora que tenemos una visión más bien de historia cultural y historia social, podemos ver que los valores no son solo los valores de la bolsa, sino valores de la educación, el consumo, en los productos, en los deportes, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos una visión mucho más amplia de las consecuencias de la migración, la inversión británica. Entonces tenemos unos estudios excelentes en inglés sobre el lado cultural del imperio informal. Estoy pensando en los trabajos de Jesse Reader, Jocelyn Almeida, Rebecca Heinovitz. Bueno, hay varios más la gente que están aquí. Y eso nos lleva a poder pensar y desarticular que el imperio informal de Robinson y Gallagher y Knight y el dependentismo, todos son muy básicos, ¿no? O es imperio o no es imperio. Y ahora, en todas las ponencias por la mañana que escuché, estamos hablando de asimetrías, conexiones, desigualdades de poder. Entonces, hemos separado el imperio y lo informal y estamos ahora pensando cómo esos procesos informales están afectando las vidas de los argentinos y los británicos y todos los demás identidades que están entre sí. Entonces, yo puedo llegar a decir que la antigua literatura imperio informal, hasta el libro de Roy Miller en 93, es una literatura que está interesada en las decisiones de la élite, de quien está en la casa de gobierno y el embajador que va, y los empresarios. Y ahora lo que estamos en los últimos 20 años estudiando son las experiencias de las misioneras, de los migrantes, los populistas, desde el otro lado. Entonces, lo que nos toca ahora es combinar esas dos visiones, ¿no? Los de arriba, los de abajo, para entender cómo era, o si es posible entender lo británico en América Latina de una manera que se puede expresar con palabras en vez de con imágenes o no sé qué, ¿no? Y eso nos va a llevar a hablar de historia global. Sí. Creo que podemos ir en esa dirección. Antes de eso, una mención al libro de Matthew sobre la historia del deporte. Una muy linda lectura, sobre todo porque renuncia a lo que espontáneamente vino haciendo la historia del deporte durante mucho tiempo, que es decir, bueno, todo empezó en algún campo de Gran Bretaña en algún momento, ¿no? Y él lo que hace en su trabajo es mostrar creo yo, si no me equivoco, las raíces indígenas de la cultura deportiva y ver de qué manera eso interactúa con iniciativas que vienen de afuera, ¿no? Entonces, me parece, eso ayuda mucho a entender procesos históricos concretos de construcción de culturas deportivas, ¿no? Porque ahora no tenemos simplemente un modelo difusionista, sino que se preocupa sobre todo por el modo en el que distintos actores se apropian de un conjunto de prácticas, la resignifican, le dan un tono peculiar, ¿no?
No sabemos todavía por qué no prendió el cricket en América Latina, ¿no? Aunque hay algunos trabajos sobre Es sobre una eso. ponencia mañana. Ok. Este es un gran tema ese, pero es muy interesante. Bueno, y entonces, ya que estamos, vayamos, si te parece, a la historia global. ¿Sí? Porque, bueno, decía Matthew con razón, mucha de esta literatura a la que yo me refería habla de tradiciones historiográficas residuales, para decirlo en el sentido de William, ¿no? En retroceso. ¿Qué es lo nuevo de las últimas probablemente 2 décadas, ¿no? La perspectiva global, sobre la que Matthew además escribió un ensayo muy lindo en el 2015, que se llama The Global History of Latin America, ¿no es cierto? Se llama así, que describe un panorama, me parece, que no ha sufrido tantos cambios hasta ahora. Me parece que sigue siendo, no sé si Matthew está de acuerdo, con que ese diagnóstico sigue siendo un diagnóstico válido, ¿no? La historia global está de moda, ¿sí? Y una de las cosas que dice Matthew es, no hay una perspectiva latinoamericanista sobre el mundo en esa literatura. Y acá entonces vuelvo a algo que habíamos mencionado, hay división internacional de trabajo en este tema, ¿no? Y Matthew ahí ofrece algunas razones que explican esto, ¿no? En esencia es la historia global, como antes las otras, ¿no? La mundial, la del capitalismo, las grandes historias habían sido escritas en el norte, ¿sí? Y ahora, bueno, esa manera de funcionar no se ha modificado demasiado, aunque, por supuesto, ahora tenemos una novedad, y es que está Asia. Entonces, ahora es más una discusión sobre esas grandes historias, ¿no? Es una discusión donde los grandes protagonistas son Europa, Estados Unidos y Asia, ¿sí? Y hay razones obvias para eso, ¿no? Si América Latina en el siglo XX fue para muy poca gente una promesa del futuro, quizás para algunos en el año 59, 60, los años de la Revolución Cubana, bueno, ya esa expectativa creo que está menos presente en nuestro tiempo, ¿no? Y entonces esto significa que América Latina dice menos sobre el presente, dice menos sobre el futuro, no está muy presente en el radar de los grandes trabajos globalistas, ¿sí? Hay acá, como decíamos, división internacional de trabajo, ¿no? Las grandes ideas, los grandes conceptos siguen estando en el norte, ¿sí? Pero creo que hay novedades respecto a estaciones anteriores, ¿sí? Y Matthew un poco las destaca, ¿no? Y ahora hay mucho más interés en América Latina que en la era de la CEPAL o del Imperio Informal, en las historias que le podemos poner distintos nombres, historias conectadas, historias cruzadas, historias de relaciones, ¿no es cierto? Que me parece son las que para muchos de nosotros son el terreno en el cual este tipo de investigaciones entre algo que sucede en el norte y algo que sucede en el sur tienen que desplegarse, ¿no? No sé cómo lo vemos. Sí, yo diría que o lo nombramos historia global o no lo nombramos historia global. Lo que sí se han adoptado son los métodos de la historia global, el enfoque en conexiones, el enfoque en trazar relaciones o entre productos o personas o ideas. No sé si Karen, por ejemplo, o Andrés o Graciela van a presentar sus trabajos como si se llaman Global History o Historia Global, pero yo diría que tal vez podrían ser. Lo que muchas de las ponencias en este evento son, sin embargo, son trabajos de historia global bilaterales. Entonces estamos interesados en relaciones entre Gran Bretaña y Argentina, o Gran Bretaña y Chile. Y lo que no hemos hecho o no hemos logrado hacer es expandir eso para tener una perspectiva verdaderamente global, trazando, por ejemplo, los productos
sí de Chile, pero por todos lados. Porque eso, ¿por qué no? Porque es súper difícil hacerlo, ¿no? Porque viajar a archivos es caro, no existen. Y lo que ha pasado a la historia global en los últimos 5 años con la digitalización masiva de algunas fuentes, los historiadores que están en sus despachos en cualquier sitio del mundo pueden acceder a fuentes globales, pero no son todas las fuentes. Por ejemplo, no están los periódicos argentinos. Entonces, si tienes un historiador chino que se cree historiador global y quiere incorporar a fuentes argentinas en su narrativa, no lo puede hacer, porque no puede, tiene que venir hasta aquí para hacerlo. Entonces, va a elegir las fuentes chilenas o mejor las fuentes sudafricanas. Entonces, otra vez, Argentina se marginaliza por el estado de los archivos y la accesibilidad, la disponibilidad de fuentes, ¿no? Entonces, lo que nos toca es utilizar esa perspectiva, enfatizando las relaciones globales, definiendo los espacios que nos interesan y las conexiones sin perder de vista la perspectiva sobre el poder y las desigualdades que sí están en la mesa en el imperio formal y la dependencia, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de perder de vista las relaciones, desigualdades de poder, si están sí en la mesa cuando hablamos de la Roca-Hunziman y todos los demás temas de la dependencia o el imperio informal, ¿no? Entonces, ¿sos más bien optimista o pesimista sobre el lugar de las historias que conectan a América Latina con Gran Bretaña, con los instrumentos, el arsenal de recursos conceptuales, analíticos de la historia global? ¿Qué dirías? Súper optimista, siempre. Y te digo por qué. Creo que un acercamiento a lo británico, al latinoamericano, es súper interesante, es súper útil, pero solo no es suficiente. Entonces, porque, por ejemplo, y doy el ejemplo del fútbol, ¿por qué no? Porque ese mito de que el fútbol se inventó por británicos y luego se difundió por británicos, los británicos jugaron entre sí y luego los latinoamericanos lo emularon porque es súper y británico y ¿por qué no? Y no tiene otra cosa que hacer. Claro, es mito, leyenda, no tiene sentido porque ¿quiénes eran los más importantes en promocionar el fútbol aquí en Buenos Aires, por lo menos? Italianos, claro. Obvio. Los británicos son muy pocos, tienen un par de equipos, pero entonces, tienen un papel, pero ¿y si solamente vemos a los británicos en el fútbol, como hicieron los primeros historiadores del deporte, revisando The Standard, solamente fuentes en inglés? Claro, uno ve influencia inglesa, pero si uno abre la perspectiva, ve que los británicos son una parte de un mundo mucho más cosmopolita, con varios factores que tienen mucha influencia. Entonces yo diría que en el estudio de las conexiones entre Gran Bretaña y América Latina en los últimos 10 años, tenemos como 4 conceptos o cuatro maneras de acercarnos a ese tema, que son lo económico, lo de la cultura, deportes, idiomas, música, las instituciones. Entonces, económico, cultura, institucional, y luego algo que que voy a identificar como la cultura inmaterial. ¿Eso se dice inmaterial? Sí. Bueno, entonces brevemente hago un par de referencias. En lo económico, creo que hay muchos buenos trabajos aquí presentados sobre los tratados y la influencia, que eso sigue siendo un campo de investigación muy importante. El libro de Mariano, que es súper importante en esa área. En cuanto a la cultura, claro que hay un libro excelente sobre la historia de los deportes que está por salir en castellano, que eso lo dejamos por ahora. Lo que faltan todavía, pero deben tener sus historiadores en algún sitio, la música, por ejemplo. ¿Por qué no hay un libro sobre la influencia de los Beatles en la Argentina, por ejemplo? ¿Y qué tiene que ver eso con el imperio informal y lo que vino antes? No tengo ni idea.
Y al revés, la influencia de la música argentina al otro lado del mar también, ¿no? Las escuelas de idiomas, nosotros dimos una vuelta por las 6 cuadras, 26 cuadras, y vimos no sé cuántos institutos de idioma todavía con bandera británica, como si fuera bueno, ¿no? Y bueno, entonces, económico, cultura, instituciones, sí tenemos historias de los colegios, de los clubes, de las iglesias, eso nos va bien, ¿no? Pero queda mucho por hacer. Luego, la idea de la cultura inmaterial lo saqué de un artículo en European History Quarterly de Gael Sánchez Cano y Miguel de la Rosa Llorente. Ellos hablan de la cultura inmaterial, de esas ideas y los legajos y culturas que son donde existen las desigualdades del poder. Y es una forma muy interesante de poder integrar ideologías que no son tanto ideologías imperialistas, pero son maneras de pensar, esas experiencias cotidianas de los encuentros entre gentes y sociedades, que la historiografía, más bien político-económica, esas ideas no caben en esa manera de narrar la historia. Entonces creo que en eso podemos incorporar no solamente lo británico, sino también cómo las comunidades británicas se interrelacionan con los franceses, los italianos, los afrobrasileños que vienen a Buenos Aires en la misma época para jugar fútbol, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar las maneras de narrar esos espacios y analizarlos y relacionarlos con la historiografía? Entonces, súper optimista, pero queda mucho por hacer. Y esos son trabajos muy largos que necesitan de recursos y lamentablemente eso es lo que no hay. Yo también quiero terminar con una nota optimista. Terminar antes de abrir a la conversación, este recorrido que teníamos. Porque yo creo que además de lo que dice Matthew, hay un rasgo que contribuye a enriquecer nuestras perspectivas, que tiene que ver con que en las últimas 2 o 3 décadas la historiografía se hizo más profesional en América Latina. En Inglaterra, por supuesto, tiene una tradición más potente, más antigua, pero en América Latina, en las últimas décadas hemos visto, me parece, una maduración de la disciplina. Y eso significa más solidez institucional, con todos los problemas que hoy conocemos, bueno. Pero en parte esos problemas existen hoy porque los becarios de CONICET son un pequeño movimiento social que pueden cortar una calle. Hace 30 años no pasaba eso. ¿Y esto qué significa? Que la relación con, por ejemplo, con las universidades británicas o las grandes universidades norteamericanas se volvió menos relevante en la medida en que la historiografía argentina, así como otras historiografías latinoamericanas, se volvieron más sólidas, más autónomas, más capaces de hacer cosas cercanas al estándar internacional. ¿Sí? Entonces, una historiografía más sólida, más profesional, no depende tanto de lo que pasa del otro lado y es más capaz de establecer distintos diálogos. Yo pienso, por ejemplo, ahora, y además, en estas últimas décadas, bueno, no es un fenómeno que ya viene de más atrás, pero que en las últimas décadas se ha acentuado. La nación como marco natural para pensar los problemas empezó a ser objeto de más crítica, en parte como consecuencia, digamos así, de la ruptura de ese molde como aquel que daba sentido a la empresa historiográfica como fue en el siglo XIX. Durante mucho tiempo se mantuvo eso, ¿no? Entonces me parece que hoy estamos mucho más libres para encarar exploraciones que tenemos una historiografía más madura y más libre en términos de su capacidad para encarar distintas exploraciones. ¿Y esto qué significa? Significa que para una parte importante de nosotros, bueno, por supuesto es importante lo que pasa en Oxford, en Harvard, donde sea,
pero también tenemos colegas con los que conversamos y establecemos proyectos y demás que están radicados en Santiago de Chile, en San Pablo, en Colombia, donde fuere, ¿no? Es decir, hay una historiografía latinoamericana que no es simplemente Area Studies creado desde arriba, sino que tiene más, más músculo, ¿no? Eso creo que, por ejemplo, se ve en el libro de Matthew. Matthew es un gran lector de la historiografía latinoamericana. No tiene una visión imperial, me parece, sobre esa historiografía, ¿no? Entonces, creo que eso nos ayuda a tener una perspectiva, un lugar más productivo en el marco de una historiografía para el cual la cuestión de un mundo más integrado, para decirlo rápido, de la globalización, cobra enorme relevancia. Admite otros juegos. Pongo dos ejemplos de esto, dos o tres. Uno me interesa en particular. Ahora hay historiadores latinoamericanos que empiezan a hacerse otras preguntas distintas, ¿no? Por ejemplo, se volvió mucho más fácil una discusión sobre el republicanismo en América Latina, que no sea simplemente tributario de las cosas que vienen del norte. Y lo puede hacer, por supuesto, una historiadora de mucho calibre como Hilda Sábato, pero también historiadores que se están caminando sus primeros pasos, o a veces aventurados. Por ejemplo, estoy pensando en un trabajo de Leonardo Hirsch, que escribió un muy lindo libro sobre la sanción de un régimen electoral en la provincia de Buenos Aires basado en la representación proporcional. Una novedad enorme del siglo XIX. Eso pasó primero acá, antes que en el grueso de los países europeos. Muy interesante. Eso creo que en los modelos anteriores, más difusionistas, hubiese sido muy difícil de encuadrar. Y el ejemplo que más me gusta, lo aprendí hace muy poquito, es el de una historiadora muy buena que hizo la tesis en Oxford, que se llama Francesca Lessa, no sé si alguno la conoce, que escribió un muy lindo libro sobre el Plan Cóndor. Ese libro de Francesca Lessa se llama The Condor Trials, Transnational Repression and Human Rights in South America. Es una historia transnacional, es decir, el Plan Cóndor, un programa represivo que pone en comunicación a distintas ejércitos y servicios de inteligencia de los países del Cono Sur, dice Francesca, tiene que ser mirado desde una perspectiva que no puede ser la de la historia nacional, ¿no? Porque precisamente su lógica tiene que ser analizada desde una perspectiva transnacional, dice ella. Bueno, todo muy lindo, y entonces hace su trabajo, y una de las cosas que le permiten avanzar en su exploración es, bueno, a ver, pero ¿desde cuándo hay colaboración entre fuerzas armadas y policías del Atlántico, de los países del Atlántico Sur? Entonces, en sus exploraciones, ¿a dónde llega? Llega a unos trabajos que hizo Martín Albornoz, colega nuestro de acá, que tiene una serie de trabajos, uno se llama El Momento Beastly, donde explora los orígenes de la colaboración entre la policía de Buenos Aires y la de Río de Janeiro, buscando 1903, 4, 5, buscando anarquistas. Entonces, Lessa toma eso para mostrar qué cosa. Bueno, hay una historia larga de las relaciones entre los sistemas policiales represivos de América Latina, ¿no es cierto? Entonces, termino con esto, mi comentario. Por supuesto, sigue habiendo esto que mencionaba Matthew, ¿no es cierto? No tenemos que ser indiferentes al hecho de que cuando uno mira el poder, eso se concentra más en el norte que en el sur, pero al mismo tiempo tenemos que estar atentos a conexiones y lazos muy diversos que se despliegan en distintos planos, y además, habiendo la historiografía latinoamericana sacudídose el corset nacional, o parte sacudídose, ¿cierto? Es capaz incluso de funcionar como como una inspiración, como un insumo, inspiración parece una palabra demasiado grande, pero como un insumo importante para trabajos que se hacen en el norte.
Estoy pensando en particular en este trabajo de Francesca, muy bueno, ¿sí? Que dice, aprendí cosas que me ayudaron a encuadrar el problema desde leyendo a los latinoamericanistas, a un latinoamericanista que trabaja en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Entonces yo creo que eso es auspicioso para los del norte, para los del sur y probablemente entonces para el emprendimiento historiográfico global. Voy a terminar con dos cosas. Primero, el trabajo de Francesca es excelente, pero en su trabajo ella puede explicar el papel de Gran Bretaña y las Fuerzas Armadas británicas en el Plan Cóndor. No, porque no tiene acceso a las fuentes. ¿Qué sabemos de los trabajos del Servicio de Inteligencia Británica en la Segunda Guerra Mundial en América Latina? Casi nada, porque las fuentes todavía están guardadas. Entonces, es un buen ejemplo de lo que estás diciendo tú, pero también es un buen ejemplo para mí, para decir lo que todavía queda por hacer, ¿no? Y esos sí son mis dos puntos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber estado escuchándonos y abrimos paso a, no sé, preguntas, comentarios. Críticas también, las críticas se admiten. No, bueno, tenemos ¿Quiere nosotros hacemos teacher o ustedes van a venir? ¿Es solo Roy? ¿O querés que pasemos alguno a a dar la palabra o querés hacerlo desde... No, como quieran. Pero para que quede grabado, lo mejor sería que las personas que quieren intervenir se acerquen, ¿no? Quizás por ver si no traen el micrófono. ¿Os llevamos el micrófono? Sí. Creo que no se puede sacar. Permiso. Claro. Este no. Ahí. Puedes sentarte. ¿Llega? Bueno, muchas gracias por este conversatorio tan interesante para todos, en general, para mí en particular, porque mi tema de investigación en el CONICET son las relaciones rioplatense-británicas y tratar de seguir analizando, como decía Royora, ese viejo problema, pero que para todos nosotros nos sigue interpelando por motivos que ni siquiera hay que explicar, y hoy en la mesa número 3 estuvimos charlando del tema. Quería responder un poco a la pregunta inicial de por qué no impactó tanto el debate de imperio informal. Mi idea, que salió en el libro que mencionaba Matthew, que tan amablemente publicó en Liverpool, lo vinculo al debate entre Stein y Wallerstein, en donde el propio Stein discutía, bueno, por qué el moderno sistema mundial no había tenido tanto impacto en América. Y lo que Stein decía, de manera un poco chicanera, era que porque la historia había sido distinta y esa teoría no servía para la historia latinoamericana. Y ahí creo que para el caso, por lo menos, del Río de la Plata, algunas de las teorías de Robinson y Gallagher no van. Solamente para clarificar o dar un ejemplo, esta idea de imperio informal si es posible y formal si es necesario, en ese orden, en el Río de la Plata fue al revés. Formal si es posible y bueno, finalmente fue informal, fue lo necesario. De hecho, juego un poco con esa cuestión de la necesidad en mis trabajos. Con lo cual, la invasión de 1806, 1807 y un intento por establecer un imperio formal, digamos, da vuelta ya esa teoría. Pero bueno, yendo un poco a cómo comprender, que creo el debate está tan interesante, estas relaciones, mi hipótesis va hacia un concepto que no lo inventé yo, pero me parece válido, no hacia el imperio informal, sino hacia el imperio del capital. Hoy hablábamos de, bueno, el significado del Tratado de 1825 y cómo una igualdad jurídica permitió una asimetría. O sea, al mismo tiempo es una igualdad jurídica entre estados y expresa al mismo tiempo una asimetría social, y creo que, bueno, como hipótesis, no me voy a explayar, pero creo que todos entendemos a qué nos referimos cuando hablamos de imperio del capital, es decir, cuando ya la productividad del trabajo y de la economía británica era suficiente, no hacía falta otro tipo de privilegios. Ahora,
creo que para seguir explorando estas relaciones, no voy tanto por el lado de las historias cruzadas, sino un concepto un poco de modé, tal vez, de historia total. Esa historia total planteada en algún momento por los Annals. ¿Y por qué lo digo? Porque me parece que hay avances en estudios particulares de temas. Por ejemplo, recién Royora hablaba de la renta diferencial. Y es claro, una cuestión clave que después la continúo, por ejemplo, hoy en el presente creo que el mayor especialista en renta diferencial es Juan Íñigo Carrera, que ha incluso medido la renta diferencial. Pero si vemos solamente la renta diferencial y el flujo de valor que efectivamente va desde el Río de la Plata a Gran Bretaña, sin ver que al mismo tiempo se recupera, perdón, desde Gran Bretaña al Río de la Plata, al revés, que ese valor vuelve a circular en manera inversa por los conceptos de la deuda externa, entonces ahí vemos que el flujo de valor, podemos tener una idea equivocada, decir, bueno, hay que ver la renta diferencial, pero también hay que ver la circulación de capital por el préstamo o los préstamos después en el futuro. Por eso creo que la cuestión de la historia total es importante, dada la magnitud de conocimientos parciales que la historiografía profesional está produciendo. Y de hecho esta idea la discutí, me reía un poco por dentro porque hoy hablamos de Alan Knight y lo mencionaste, y lo discutí en un congreso hace muy poquito con Alan Knight, de la necesidad de hacer un balance de las historias de América que tienden a presentar capítulos sobre comercio, otros sobre política, otros sobre la iglesia, otros sobre la clase obrera, otros sobre las izquierdas o lo que sea, pero queda por fuera las relaciones entre las partes. Y ese creo que es el punto que tenemos que pensar un poco mejor o discutir. ¿Cuáles son las relaciones entre todas esas partes que, por ejemplo, recién Matthew nombraba y que hay que seguir investigando y conociendo? Que es un debate de alguna manera también es teórico. Es decir, bueno, tenemos toda esta masa de conocimiento, ¿cuáles son las relaciones entre las partes? Y dada la inteligencia artificial y dada la digitalización de archivos y de bibliografía, estamos en un momento inmejorable para hacerlo de una manera global, de una manera colectiva, conjunta, porque bueno, yo también soy optimista, pero ese optimismo va a depender de cómo le vaya al movimiento social de los becarios del CONICET, porque si en nuestro estado dejamos de tener financiamiento a la ciencia, el profesionalismo se va a ir al tacho. Dale, dale. La montaña va más baja. Por el tamaño, decís. Quería volver al tema del optimismo en torno a la renovación, digamos, de la historia global, transnacional en las relaciones. En términos del contenido, de las historias que se han escrito, ustedes ya han catalogado bien los beneficios. Hay una ampliación en los actores. Ahora sabemos un poco más sobre misioneros, sobre maestros de escuela, sobre promotores del deporte. Se ha ampliado mucho el campo. Roy hizo mención también a el debilitamiento de las ideas difusionistas. Es interesante que en muchos de estos estudios aparece repetidas veces la palabra hibridación, ¿no? Lo híbrido, la mezcla, la adaptación a lo local, ahí también vemos una renovación muy positiva. Ahora, en términos de la historiografía, en términos de los contextos de producción de la historia, ahí yo creo que depende un poquito si uno quiere ver el vaso medio lleno o medio vacío, digamos. La digitalización. Por un lado hay un problema. Algunos digitalizan, otros no. La agenda de investigaciones puede quedar marcada por esas diferencias. Pero al mismo tiempo, lo que la digitalización ha producido, incluso con esas deficiencias en términos de acceso a fuentes y a literatura, es enorme. Vaso medio lleno o medio vacío. Algo que Jeremy Edelman marcó, el predominio del idioma inglés, ¿no? English became globish, dice Jeremy. Todo se escribe en lengua inglesa. Cierto, pero al mismo tiempo tenemos algo de una lengua franca, digamos, que ha permitido acercar a las comunidades. Entonces me parece que hay razones para ser optimista, problemas con los contextos de producción, las asimetrías,
pero enormes posibilidades, ¿no? Yo me inclinaría también, es más un comentario que una pregunta, me inclinaría también al lado optimista a mirar los vasos medio llenos en lo que esos contextos de producción están permitiendo, digamos. Andrés. Bueno, muchas gracias, Matthew y Roy. Un par de preguntas también, aparte de comentarios. Bueno, lo primero es, claro, quizás hablar de América Latina también puede ser una, eh, un problema a veces, porque obviamente una cosa de perogrullo, cada país, cada estado, cada región tiene su especificidad. Por ejemplo, no es quizás la misma relación la que hubo entre Gran Bretaña y Argentina que la que hubo con Chile o Colombia o el Caribe. Y ahí yo creo que también puede haber unas claves para entender, por ejemplo, esto que señalaban al principio, de por qué no esta literatura del imperio informal no pasó, por lo menos en Chile, no. La literatura, los debates sobre el imperio, perdón, Ajá. básicamente porque el imperio informal en América Latina quería decir Argentina. Claro, claro, también. Pero es interesante eso, o sea, porque si yo lo veo desde mi región, desde mi Chile, para nosotros Inglaterra en general, ¿cierto? No es un imperio, y imperio tiene una carga también, creo yo. Hablar de imperio tiene cierta carga eh, negativa, si uno quiere, desde el punto de vista de un latinoamericano. Y creo que ahí también juega mucho el rol de Estados Unidos, que quizás cuando se habla de imperialismo en América Latina uno tiende a ver a Estados Unidos como el imperio más cercano, el enemigo por de alguna razón. A nosotros nos influyó mucho la canción de Los Prisioneros que habla Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Entonces siempre está, bueno, y a propósito de lo del Plan Cóndor, que además la intervención por ejemplo, para nosotros en el tema del 73, ¿cierto? Que está totalmente documentada, comprobada, hace que cuando uno hable de imperialismo, ese es el referente. Inglaterra es como algo más lejano. Entonces, estos debates de imperialismo son muy pocos los trabajos que abordaron en su momento la relación Chile-Gran Bretaña desde esa óptica. Y lo otro, bueno, que parecía que la única manera de entrar a esas relaciones era la economía. A propósito también las finanzas, ¿cierto? Lo que decía Mariano, las inversiones que ahí en la segunda mitad del siglo XIX en Chile era más evidente. Entonces, bueno, era una pregunta, ¿qué rol crees tú también, Matthew, que juega este papel de Estados Unidos como para nublar un poco esa posibilidad de aproximarnos a la idea de imperio informal, que de hecho ya se aplica para Estados Unidos también? Y, y lo segundo tiene que ver con lo de la producción que se está haciendo de América Latina. También creo que ahí hay que ver las especificidades de cada caso, porque desde mi realidad todavía estamos sometidos un poco a ese imperialismo del inglés, digámoslo así, en el sentido de que, por ejemplo, en el sistema chileno, si bien estoy de acuerdo con lo que decían, pero los académicos estamos un poco forzados a seguir publicando en revistas en inglés, en journals, por el tema de los rankings, los puntajes, porque uno ve los rankings de los journals y todos los Q1, Q2 son de habla inglesa. Entonces, si no publicamos en esos journals, nos castigan en nuestro sistema. Y por otro lado, bueno, también es una cosa de que uno todavía yo creo que pasa que Matthew y Karen quizás son excepciones, pero estamos más forzados a aprender a leer en inglés que los británicos, los norteamericanos a leer en español. Entonces, si uno no publica en inglés, no entra en el debate, así de simple. Entonces, creo que eso también es algo que para romper esa barrera, como que también estamos forzados. Bueno, Mariano publicó en inglés, yo publiqué en inglés, y recién no. Claro. Bueno, hicimos el esfuerzo. Y gracias a Matthew también que parte fomenta eso, pero que ese era un comentario también, que el rol del tema del idioma creo que depende también de cada caso. Yo sí veo que aquí en Argentina es como mucho más autónoma la academia, creo yo, quizás estoy equivocado, de esa dependencia, ¿cierto? Pero en Chile estamos muy dependientes de los journals anglosajones. Eso. Ok.
quería agregar una yo también cosita y ahora les paso, pero me lo quedé yo. Eh, no, justamente yo en relación con esto iba a hacer una lectura un poco más cínica acerca de, pero desde el otro lado. Y les iba a preguntar, le iba a preguntar a Matthew, le pregunto también a los otros colegas que nos, la verdad que tan amablemente han venido hasta acá a vernos y participar de este congreso. Me preguntaba si, dado el debilitamiento en la academia británica, en la academia norteamericana, en la academia del norte en general, de los espacios para los latinoamericanistas, eso combinado con cierto cambio cultural en torno de los identity politics, que hace que de alguna manera se hayan un poco serruchado el piso acerca de su posición para poder hablar sobre América Latina. Si se entiende lo que quiero decir, digamos, ¿no? Esto de esta especie de toma de conciencia acerca de la incomodidad de hablar desde el centro sobre cómo es la periferia, sin darle, cuando en realidad habría que darle la palabra al, que es propio de un cambio de la cultura que viene junto con las migraciones del sur hacia el norte, digamos, ¿no? No solamente latinoamericanos en Estados Unidos, africanos en Europa, ese tipo de cosas. Si esa combinación de cosas, la debilidad dentro del campo académico, que es mayor que antes, sumado a esta incomodidad que provoca ese tipo de cambio cultural, no obligaría también a un mayor diálogo con las academias como la Academia Latinoamericana. O sea, pensando lo que decía Roy acerca de, bueno, nuestra historiografía es mucho más firme, más autónoma, y entonces, bueno, a lo mejor también están obligados a escucharnos de otra manera por cambios que, de nuevo, no tienen mucho que ver con la calidad de nuestra historiografía, sino que tiene que ver con cosas que están pasando a nivel cultural en los países del norte. Esa es mi impresión. Digo, a lo mejor me equivoco, ustedes tienen más idea que yo. Yo quería también agregar un poco en relación a lo que dijo Andrés y lo que decías vos, que va a tener un poco de anécdota personal y que tiene que ver un poco cómo yo llegué a la obra de Matthew Brown, al libro clave de Rory Miller, que fue a través de Roy. Digo, muchas veces tenemos estos colegas, estos historiadores, bueno, no era mi colega, era mi director de tesis en ese momento, que funcionó una especie de embajador cultural. Y yo lo veo en Roy y lo veo también en Andrés, con su obra, que él se tomó el trabajo de traducirla al castellano, aunque eso no te implicó sumar puntos a tu academia, a tu carrera académica para Chile, pero que sin embargo eso permitió que a toda una bibliografía y una historiografía británica que no se había leído acá empiece a ser leída. Y entonces los veo a estas personas, ¿no?, que cercanas y que están acá en este congreso, que funcionaron como embajadores culturales de esta historiografía. Y mi pregunta es como un poco personal para Matthew, que un poco sos el punto, el nexo en estas historias conectadas, pero nuestras, ¿no? No de sujetos del pasado, sino de los que estamos acá, con Roy, con Andrés, que yo llegué a vos a través de estos nexos. ¿Qué sucede a la inversa? Es decir, nosotros les mandamos a dos muy buenos estudiantes vuestros, excelentes estudiantes porque se ganaron las becas. ¿Qué nivel de influencia tuvieron esas lecturas y ese saber que llevaron estos jóvenes historiadores hacia la historiografía británica como colega en un momento, como docente y formador en otro momento? Si hubo una reciprocidad, ¿no? Pensando en estas historias interconectadas y pensando en un poco en esta idea de Graciela Iglesia Arroyas de la Hispanic Anglosphere, y que los vínculos no es solamente lo que Roy o Andrés trajeron para acá y que nosotros leímos, sino si hay algo de lo que ellos llevaron hacia allá que quedó historiográficamente, que quedó en futuros investigadores, en colegas de distintas, digamos, es también un espacio de encuentro esas universidades que becan a estos estudiantes promesas, ¿no? No se llevan cualquier estudiante, se llevan los mejores de nosotros. Es la idea de una beca. A Graciela también la exportamos. A Graciela también, exactamente. Dale. Última
Perdón, agrego último porque es a raíz de los comentarios de Andrés y de Mariano. El problema probablemente va más allá del inglés o del uso del inglés. Y yo creo que el comentario a la pasada de Mariano, igual no entramos en el debate, tiene que ver con, digamos, es eso que Chakrabarty llamó la desigualdad en la ignorancia. Yo sospecho que Leonardo Hirsch leyó mucho más sobre literatura de historias electorales en el mundo que lo que los historiadores del norte van a tardar en descubrir que en la provincia de Buenos Aires en 1873 había, ¿entendés? Hay una desigualdad que no se lee. ¿Cómo romper eso? No sé, pero creo que va más allá del idioma. Y una pregunta a Matthew era, mencionaste el problema de se sigue produciendo en términos bilaterales. Es Gran Bretaña y es Argentina, es Gran Bretaña y Chile. Y me pregunto si ahí no hay un obstáculo que es en las fuertes tradiciones de historias nacionales en América Latina, que todavía estamos un poquito encerrados en que lo que predomina es un tipo de escritura de historia nacional. Y entonces cuando miramos al otro socio, lo hacemos de manera bilateral, Gran Bretaña y la Argentina, o Gran Bretaña y Chile, o Gran Bretaña y México, etcétera. Vuelvo al... Devolvemos ya y les dejamos empezar a responder porque... Bueno, empiezo con el último. Sí, total, la historia nacional es es muy difícil, pero es muy necesario dejar a un lado, creo, ¿no? Sin embargo, si los lectores quieren leer historias nacionales, alguien lo va a escribir, entonces mejor que sean académicos que sepan de su tema, ¿no? Sin embargo, la historia de los deportes, por ejemplo, no sé, si se ha escrito de una manera nacional en todos los países del mundo, por eso hay 140 libros alrededor del mundo diciendo que eso es la historia de cómo nosotros llegamos a ser los mejores del mundo. Entonces, 139 de estos libros son incorrectos. Los escritos aquí, claro, tienen toda la razón. Cambio de tema. No estoy de acuerdo de que se están perdiendo espacios para el estudio de América Latina en Inglaterra. Creo que en los últimos 15 años, por lo menos en mi institución, muchísimos más investigadores trabajando en o sobre o con América Latina en nuestros departamentos de ingeniería, geografía, historia, sociología, y eso es, bueno, algunos son esos latinoamericanos que van con las becas y luego logran conseguir un trabajo en el departamento de geografía y siguen trabajando sobre su país. Muchos son influenciados por los estudiantes con becas que llegan y luego tienen una influencia y se van y dejan una imprenta, dejan su influencia dentro de la Universidad Británica. Entonces, antes, cuando se hablaba como que los estudios latinoamericanos son el centro en Oxford, el centro en Cambridge, y son 10 personas, son 10. Ahora, esos centros sobreviven en algunos sitios y son pequeños. Sin embargo, en la Universidad de Bristol, cuando nosotros hacemos una reunión de latinoamericanistas, vienen 80 personas de todos los departamentos. No somos un centro, no tenemos esas relaciones de amigos que antes se tenían, pero de una manera profesional, la región sí está siendo muy estudiado y eso son trabajando con, no solamente como un campo de estudio. Entonces, relaciones bilaterales muy buenas. Entonces, en eso soy súper optimista. Y la otra... claro, y sobre qué dejan esos becarios excelentes en términos intelectuales. Claro, yo lo que sé de la historia de Chile lo aprendí de Andrés, por ejemplo. Y también diría que el estudio de la memoria histórica, que ahora sí es un campo en Inglaterra, básicamente se debe a los excelentes estudiantes latinoamericanos que llevaron esos temas con ellos y luego lo dejaron. Entonces yo acabo de terminar de dirigir un gran proyecto en Colombia, trabajando con la Comisión de la Verdad, pero ese proyecto no hubiera existido sin los
estudiantes de doctorado y postdoctorado latinoamericanos que trabajaron con nosotros en eso. No sé si es una relación muy fructífera, pero son imprescindibles las capacidades lingüísticas. Entonces, la mayoría de los estudiantes latinoamericanos llegan a Inglaterra por lo menos sin inglés o con inglés, con bajos niveles de inglés, y luego todos viven juntos, van a fiestas juntos, los ingleses son muy fríos, no hacen amigos, y es muy difícil construir esos puentes. Entonces, bueno, alguien lo tiene que hacer. Soy muy breve, dos cosas. A veces miramos con interés e incluso con admiración las transformaciones que experimentó la academia chilena. La vemos más profesionalizada que en Argentina. Y a veces también en Argentina miramos con interés e incluso con admiración lo que pasa en Brasil, que también avanzó mucho, hubo mucha inversión, las instituciones universitarias mejor. Se pusieron más cerca de los estándares del norte. Y eso tiene luces y sombras, ¿no? Bueno, finalmente a todos nos quejamos un poco, ¿no? ¿A vos te gusta más las características, por lo que comentabas, ¿no? Ves con interés las cosas que pasan en Buenos Aires, a veces, bueno, no sé. Pero yo creo que en conjunto la historiografía latinoamericana o la historiografía que se realiza en las instituciones universitarias latinoamericanas mejoró. Y yo creo que eso es importante para construir una historiografía más rica, con más capacidad de diálogo entre sí, que no sea tan dependiente de las novedades que vienen del norte. Pero bueno, también, esto es mirar un poco el vaso medio vacío, medio lleno, lo decía Eduardo, y hay costados que no son los más atractivos de la situación, porque efectivamente hoy, en la medida en que está cambiando la agenda, la manera de pensar el pasado, auge de las historias globales, bueno, también América Latina y los latinoamericanistas y los que escriben desde acá se han quedado afuera, ¿sí? Y ahí hay asimetrías de poder mucho más profundas que las que surgen solamente de las competencias lingüísticas, ¿no? Eso sí. Y bueno, el mundo es horrible, en ese aspecto el mundo es horrible. No creo que mi vida vaya a cambiar, ¿no? No tengo mucho más para decir que eso. Quería hacer otro comentario que lo tenía apuntado y no lo dije antes, que un gran cambio entre el debate sobre imperio informal antes de básicamente el año 2000 ese era un debate historiográfico entre hombres, total. Eso se ha cambiado, por eso las cosas van mucho mejores ahora. En este libro hay un artículo de Louise Gunther que se llama The Artful Seductions of Informal Empire. Es súper sobre la metáfora de la penetración económica y todo ese debate, que era un debate súper generalizado. Entonces, esas cosas sí han cambiado un poco, no totalmente, pero ha abierto nuevos espacios, la diversidad diversificando los participantes en el debate, ha diversificado el debate y eso es mucho mejor. Sí, sí, completamente de acuerdo. Bueno, nos pasamos un minuto. Perdón. Gracias. Gracias a ustedes. La verdad. Muy bien.